¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador.
dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la cruz, perdón alcancé, su amor me salvó, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré, vendrá el Señor, la trompeta oiré, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo
solas con mi Dios. Lleva todo tu pesar a Cristo, el mejor amigo para ti. Te consuela y siempre está cercano, quiere bendecirte en tu vivir. Lleva tu pesar a Cristo, Él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas Él te sostendrá. Si la ingratitud te hiere el alma, si amargura viene al corazón, mira que Jesús está a tu lado y te da consuelo en aflicción. Lleva tu pesar a Cristo, Él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas Él te sostendrá. Cristo te comprende en tus dolores, quiere tu alma enferma restaurar. Oh, confía en su amor inmenso, solo Él te puede aliviar. Lleva tu pesar a Cristo, Él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas Él te sostendrá. Este video es patrocinado por IADPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos pueblo mío. Lección 5. Noble príncipe de paz. Recordemos la historia de Pablito, el de la esquina. Era un joven sin futuro hasta que un día Jairo le presentó al Señor. Se consagró a Dios y fue grandemente bendecido, pero luego tuvo una crisis de identidad. Le dio la espalda a Dios y su vida se vino al suelo. ¿Creen ustedes que Pablo tendría una segunda oportunidad? ¡Claro! Dios es un Dios de oportunidades. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Muy bien, Jesús siempre sale en busca de su oveja perdida. Una tarde en casa, Pablo se sentía en completa oscuridad. De repente sonó el timbre. Hola, soy su nuevo vecino. Le he notado un poco triste y Dios me ha impulsado a orar por usted. ¿Le gustaría? Claro que me gustaría. Y desde ese momento, Pablo comenzó a fijarse en sus nuevos vecinos. Siempre estaban felices, escuchaba que cada día cantaban alabanzas. El hombre que oró por él salía todos los días con una Biblia y muy bien vestido, y los sábados iban todos muy temprano para la iglesia. Disculpe, ¿es usted pastor? Tal vez. ¿Qué te hace suponerlo? Bueno, lo he estado observando. Tengo suficientes evidencias para concluir que usted es pastor.
Muchas veces, para identificar a alguien, no necesitamos ser Sherlock o Enola Holmes. Solo necesitamos conocer ciertas características para llegar a conclusiones acertadas. Isaías, por ejemplo, no solo es conocido como el príncipe de los profetas, también se le conoce como el profeta evangélico. ¿Por qué? Porque durante todo su libro escribe acerca de Jesús sin mencionar el nombre de Jesús. Y si no menciona el nombre de Jesús, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús? Además, Jesús nació unos 700 años después de Isaías. Correcto. Dios le reveló al profeta Isaías el ministerio de Cristo unos 7 siglos antes de que naciera, y aunque no mencionó el nombre de Jesús, podemos concluir que se trata de él por las características que Isaías menciona en su libro. Así que vistámonos de detectives, pongámosle la lupa al libro y planteemos la pregunta de esta semana. ¿Qué evidencias nos permiten concluir que Isaías escribió acerca de Jesús? En primer lugar, porque resplandecería en las tinieblas con su luz. ¿Alguna vez has tratado de buscar algo en un cuarto totalmente oscuro? Sí, es un poco desesperante. Bueno, como hemos dicho, en los días de Isaías, la nación de Judá estaba sumida en la idolatría, pero su hermana Israel había caído en un estado peor al caer en el ocultismo, especialmente la región de Galilea. Isaías describe el estado de esta región como si hubieran apagado completamente su luz. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Los resultados para Galilea fueron catastróficos. Cuando Acaz buscó la ayuda de Tiglat-Pileser III, este fue uno de los primeros territorios en ser conquistados. El malvado rey se llevó a algunos cautivos y convirtió a Galilea en una provincia asiria. Pero Dios no dejaría Galilea para siempre en la oscuridad. Prometió, a través de Isaías, que alguien llegaría a convertir las tinieblas en luz. ¿Alcanzan a descubrir de quién se trata? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Está hablando de Jesús! Sin mencionar su nombre. Correcto. 7 siglos después, Jesús fue criado en Nazaret de Galilea. Fue en Galilea donde inició su ministerio. La mayoría de sus discípulos eran galileos. Fue en una colina de Galilea donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Fue en el mar de Galilea donde calmó la tempestad y hasta caminó sobre las aguas. Fue allí donde iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Lo notan? No necesitamos ser detectives para descubrir que Isaías hablaba de Jesús. Él encendió la luz en esa región oscura y sigue alumbrando hoy la vida de aquellos que viven en la oscuridad. En segundo lugar, porque los nombres apuntan hacia Él. Esa persona que llevaría la luz a Galilea, aunque no es identificado directamente como Jesús, Isaías sí lo identifica con otros nombres. ¿Creen ustedes que esos nombres calarían en alguien distinto? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Evidentemente, está hablando de Jesús. Esos nombres no podrían ser para nadie más. Correcto. Es interesante notar que en algunas versiones aparecen 5 nombres: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Pero recuerden que en hebreo no existe la coma.
Por eso en otras traducciones una coma desaparece y quedan 4 hermosos nombres para Jesús que siguen vigentes hoy. Pues si necesitas orientación, Jesús es tu admirable consejero. Si te sientes débil, Jesús es tu Dios fuerte. Si te sientes huérfano, Jesús es tu Padre eterno. Y si te sientes atribulado, Jesús es tu príncipe de paz. En tercer lugar, porque se le llama la raíz de Isaí. En Isaías 11:10, el profeta identifica al Mesías como la raíz de Isaí. Isaí fue el padre del rey David, quien había reinado más de 2 siglos antes de que el profeta escribiera estas cosas. ¿Cómo puede alguien que nacería en el futuro ser la raíz de alguien que vivió en el pasado? Solo puede ser Jesús porque Él es eterno. Y es el creador de todas las cosas. Correcto. Noten lo interesante. Mientras que Isaías lo llama raíz de Isaí, a Jesús algunos lo llamaban hijo de David. De hecho, cuando el Señor se le presentó a Juan en la isla de Patmos para que escribiera el Apocalipsis, Jesús mismo le dijo: Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Lo notan? La descripción le cabe solo a Jesucristo. Él es la raíz de David porque es su creador y es el linaje de David porque es su descendiente. En el capítulo 11, Isaías dice de esa raíz de Isaí que será buscada por todas las gentes, tal como ocurrió en la primera venida, pero también hace alusión a su segunda venida al afirmar que un día a través de él morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. En Isaías 11, ambas venidas de Jesús están enlazadas porque son 2 partes de un todo, como los 2 lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas, la primera que ya sucedió y la segunda que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. Y en cuarto lugar, porque se le identifica como Dios de nuestra salvación. En el capítulo 12, Isaías dice del protagonista de su libro: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. ¿Saben qué significa justamente el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa el Señor es salvación. ¡Eureka! Suficiente evidencia para inferir que se trata de Jesús. Y para concluir que realmente Isaías es el profeta evangélico que escribió acerca de Jesús 7 siglos antes de su nacimiento, que muchas de sus profecías se cumplieron en la primera venida y que otras aún están por cumplirse. Descubramos a Jesús, así como Pablo descubrió la identidad de su vecino. Por supuesto que soy pastor, y el Señor me ha enviado a decirte que ya basta de vivir en oscuridad. Jesús quiere ser nuestra luz, nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestra raíz, nuestra salvación, nuestro noble príncipe de paz. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.
Hola amigos, ¿alguna vez te has sentido solo como si fueras la única persona defendiendo a Dios? En la Biblia hay varios ejemplos de personas que experimentaron ese tipo de sentimientos y más. Quizá uno de los más interesantes es el del profeta Elías, el profeta fiel de Dios que sirvió durante una época muy desalentadora de apostasía y rebelión en Israel. Quien reinaba era el rey Acab con su malvada esposa Jezabel a su lado. Muchos aspectos del importante ministerio de Elías se registran en el libro de Primera de Reyes. Y quizá la historia más conocida sea la que detalla la asombrosa experiencia de Elías en el Carmelo, como se registra en Primera de Reyes, el capítulo 18. Estoy seguro que estás familiarizado con esa historia de cómo Elías convocó a todo Israel para que se reunieran en la cima del monte donde serían testigos de una demostración milagrosa del poder de Dios en el enfrentamiento entre Baal y Jehová. Todo el día los profetas de Baal suplicaban a su Dios falso, llorando, gritando y cortando su cuerpo con la esperanza de que su Dios de madera consumiera el sacrificio sobre su altar. Pero todo fue en vano. Por otro lado, ahí estaba Elías, valiente, de pie y solo, para reconocer al único Dios verdadero, Jehová. Se nos da una imagen muy clara en el libro Profetas y Reyes. Frente al rey Acab y a los falsos profetas y rodeado de las huestes congregadas de Israel estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso en su presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. La historia continúa con Elías clamando al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nadie, aparentemente, estaba dispuesto a apoyar a Elías en reconocer al único Dios verdadero. Estaba solo. Aunque era el único que se había presentado, en realidad no estaba solo. El texto continúa: sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo, ángeles excelsos en fortaleza, sin avergonzarse ni aterrorizarse. El profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo el mandato divino que había recibido. Después de haber reconstruido minuciosamente el altar de Dios, puesto el sacrificio sobre él y al haber derramado con agua el altar 3 veces, el profeta oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Al instante, el fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamiendo el agua que rodeaba el altar. La oración de Elías fue escuchada y respondida. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras solo por Dios? Ten la seguridad de que, aunque no lo parezca, no estás solo. Dios está contigo. Sus ángeles te rodean. Él te dará la sabiduría, la guía y el valor para defenderte en cualquier circunstancia que puedas afrontar. Y recuerda, como Dios le recordó más tarde a Elías, también hay otros creyentes fieles. Y yo haré que queden en Israel 7,000, dijo Dios, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Seamos fieles a Él, donde quiera que Él nos llame a ir, sabiendo que fiel es el que os llama
el cual también lo hará. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la maravillosa experiencia de Elías, al mostrarnos cómo podemos permanecer fieles a ti mientras nos apoyamos completamente en tu poder. Señor, bendice a todos los que necesitan atención especial de aliento, de poder sustentador del cielo. Ayúdanos a comprender que independientemente de lo que nos pidas que hagamos o de lo bien que nos sintamos mientras te representamos, tú estás con nosotros y ángeles pueden venir a rodearnos y apoyarnos y animarnos. Señor, nos ponemos en tus manos. Envía por favor al Espíritu Santo para que nos llene y nos use mientras proclamamos tu mensaje en estos últimos días de la historia de la tierra. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El mundo de hoy necesita un mensaje de esperanza. Las personas andan buscando soluciones en medio de tanta incertidumbre. Y es para este tiempo que la Iglesia ha sido llamada a compartir las buenas noticias del Evangelio Real. Te invitamos para que seas parte de la Convención de Discipulado y Evangelismo Real 2021, Evangelio Real. Este 29 y 30 de enero. Conéctate con nosotros. Tendremos entrevistas, regalos, historias y mensajes por los pastores Robert Amaya, Alejandro Delgado, Joel Barrios, Alan Machado y Abdiel del Toro. No puedes perderte esta gran bendición. Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. En este video exploraremos cómo el ejemplo de Ruth nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas hoy. Ruth no era israelita cuando nació. Creció como moabita y probablemente alababa a Quemos, el dios pez de los moabitas. Quemos también fue conocido como el destructor. En Segunda de Reyes 3:27 vemos al rey Moab ofreciendo a su hijo y heredero como sacrificio de sangre por Quemos. Es posible que Ruth haya empezado a adorar a Jehová mucho antes de que su vida empeorara. Noemí, su suegra, le habló de Jehová, el amoroso Dios de los israelitas, quien rescató a su pueblo de la esclavitud y les enseñó a amarse y respetarse mutuamente. En una triste y sombría secuencia de acontecimientos, Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos en el lapso de 10 años. Sus nueras, Ruth y Orfa, quedaron devastadas y la situación era de desesperación. Noemí decidió regresar a Israel y sugirió que sus 2 nueras regresaran a su tierra natal. Orfa finalmente estuvo de acuerdo con la idea, pero Ruth se negó. Aunque estaba en la hora más oscura de su vida, ella no culpó a Dios por sus circunstancias. En cambio, puso a Dios en primer lugar e insistió en viajar con Noemí para seguir adorando a Jehová. Ruth le dijo a Noemí, su suegra: «No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». En este momento puede ser que la vida sea difícil para ti. Poner a Dios en primer lugar no garantiza que nuestra vida sea fácil, pero sí garantiza que encontremos paz y salvación. Finalmente Ruth encontró un esposo amoroso y se unió al pueblo de Dios. Y aquí hay algo que quizás no sepas. Ruth tuvo el honor de convertirse en una predecesora directa del mismo Jesús, el Salvador del mundo. Ruth eligió poner a Dios en primer lugar y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Santo
Saludos a todos los amigos que están conectados y que han estado conectados con nosotros aquí en Real 2021, nuestra convención de discipulado y evangelismo. Tanto el viernes en la noche como esta mañana de sábado hemos disfrutado de la programación especial este año titulada El Evangelio Real. Esta tarde continuamos a las 4:30 y usted no puede perderse la oportunidad de estar conectado con nosotros. En los próximos minutos, ahora escucharemos el mensaje en los labios de nuestro presidente, el pastor Alan Machado. El título de su mensaje será El Poder del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es real, pero el Evangelio es muy poderoso y de eso nos estará hablando nuestro pastor Machado. Queremos agradecerle a él su apoyo a los ministerios en español y a todas nuestras iglesias para que la obra de Dios pueda continuar creciendo y avanzando y el Evangelio de Cristo Jesús pueda seguir conquistando corazones. Dios te bendiga, te esperamos esta tarde a las 4:30 y ahora con ustedes, el pastor Alan Machado en el mensaje El Poder del Evangelio. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué privilegio estar con ustedes en esta linda convención de discipulado. Ustedes saben que yo nunca me pierdo esta convención que hacemos todos los años porque es uno de los eventos más hermosos, más espirituales, donde aprendemos más de la palabra, donde nos acercamos a Dios. Y desde que comenzó la pandemia, no hemos podido ir a Culacua para reunirnos allí como lo hacemos todos los años, pero agradezco al Departamento Hispano y a los líderes de la obra hispana en nuestra asociación porque lo estamos haciendo online. Así que gracias al Pastor del Toro y a toda la comisión que organizó esta convención de discipulado que lleva como título Evangelio Real. Evangelio Real. Y a mí se me asignó, así que la comisión de la convención me pidió que les hablara de un solo texto. El texto aparece en Romanos capítulo 1, versículo 16, y es un texto que ustedes saben de memoria. Es uno de los textos más hermosos, es uno de los mensajes más lindos que aparecen en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los romanos. Allí en el versículo 16, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma que él no había visitado. Estos son los hermanos que hay en Roma que escucharon de Jesús, que se convirtieron a través del poder del Espíritu Santo a la fe cristiana, pero Pablo no los conoce. Así que él les está escribiendo, le está escribiendo a una iglesia que él todavía no ha visitado. Y por eso la carta a los romanos es un documento teológico, es un documento en el que se expresa el deseo que Dios tiene de salvar a sus hijos, donde se expresa de una forma real la justificación, la santificación, la relación que Dios desea desarrollar con nosotros y la relación que nosotros debiéramos o queremos desarrollar con Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, así dice
el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y les voy a compartir el mensaje que he preparado para ustedes es en esta frase, en estas dos frases. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dínamos, dinamita, energía, explosión, poder de Dios para salvación. Desde el momento que Cristo mandó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, así dice Marcos capítulo 16, 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Noticias buenas, noticias de salvación. Ya el ser humano no está perdido. Gracias a la muerte de cruz, gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el ser humano encuentra poder de Dios para salvación. Los cristianos de todas las épocas, desde ese momento, se han dado a la tarea de cumplir con la misión encomendada y por casi 2000 años han compartido las buenas nuevas de salvación en todo lugar, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, muchas veces a costa de sus vidas y la de sus familias. Los verdaderos cristianos no se avergüenzan del Evangelio, porque es poder de Dios para sus vidas. Estuve leyendo sobre la fidelidad y el valor que manifiestan los cristianos en Irak. Durante la última ocupación de ISIS, saben ustedes que esta gente extremista mató miles de cristianos. Y quedé impresionado por las historias que leí, por los documentos que revisé, por los reporteros que estaban allí y que compartían estas historias de cristianos en Irak, perseguidos por los extremistas de ISIS, y cómo ellos no se avergonzaban de ser cristianos. Uno de los reporteros escribió, el señor Stephen Kaiser de Australia, que estuvo allí prácticamente en el frente de batalla, escribió lo siguiente: en el centro de la guerra, en medio de la violencia en contra de los cristianos por los extremistas de ISIS, presencié cuán expresivos y determinados eran ellos a la hora de manifestar su alianza con Jesús. Encontré cruces en todos los lugares. Los cristianos ponían cruces en los espejos de los carros, en los brazaletes y pulseras que vestían, en los techos de sus casas, en las ventanas de sus casas se veía la cruz anunciando: en esta casa somos cristianos. A menos de 14 kilómetros del ejército fanático y sangriento de ISIS, solo a minutos de gente que no pensarían dos veces en quemarlos vivos, los cristianos con orgullo santo comunicaban abiertamente: yo estoy con Cristo, yo soy de Cristo. El reportero escribió: me sentí avergonzado. Me di cuenta de que como cristiano, viviendo en Australia,
estoy en mayor riesgo de morir como resultado de que me caiga un coco en la cabeza. Me di cuenta de que a pesar de no estar a riesgo de perder mi vida por ser cristiano, no estoy dispuesto a expresar mi alianza con Jesús en mi vida cotidiana, en la sociedad secular en la que vivo. Me da pena que se rían de mí si yo digo que soy cristiano. Me da pena que piensen que soy de pensamiento arcaico, que soy de otro mundo porque soy cristiano. Me avergüenzo, escribió él, me avergüenza la idea de que pueda morir o tenga más probabilidades de morir porque me caiga un coco en la cabeza por decir que soy cristiano. Concluyó, nuestros hermanos en Irak, y estos no son historias de los mártires del primer siglo, del segundo siglo. Esto no son historias de las persecuciones de los emperadores romanos. Esto no son historias de los circos romanos, de cómo las fieras despedazaban a los cristianos, de cómo los crucificaban, de cómo los ponían en los caminos para que alumbraran los caminos y los encendían con cera. Estos no son historias del tercer y cuarto siglo, tampoco son historias de la persecución de la iglesia romana contra el protestantismo en el siglo XV, en el siglo XVI. No les estoy hablando tampoco de las persecuciones de la iglesia anglicana, de los protestantes contra los protestantes. Les estoy hablando de historias del año antes pasado. Hace 2, 3 años, nuestros hermanos en Irak no tienen que pintar al Nazareno en sus puertas. Ellos no tienen que colgar la cruz en el espejo retrovisor de sus carros. No la tienen que poner en los balcones de sus casas o vestirlas en los brazaletes. De hecho, dadas las circunstancias, nadie los criticaría por hacerlo o por no hacerlo. Dadas las circunstancias en las que viven, que se están jugando la vida en cada momento, nadie les criticaría por no anunciar que son cristianos. Es más, yo estaría dispuesto a animarlos a que mantuvieran un perfil bajo, a que escondieran su fe, a que salvaran sus vidas, a que quitaran las cruces de los techos y los balcones. Yo lo entendería, pero ellos eligen manifestar que son cristianos. No se avergüenzan de Jesús. Y el Evangelio tiene poder en sus vidas. No se avergüenzan del que entregó su vida por ellos, porque han encontrado en Jesús y han encontrado en el Evangelio el poder que necesitan para arriesgar sus vidas todos los días, en cualquier momento. No tienen miedo de compartir la fe que tienen en Jesucristo. Y yo me pongo a pensar en mi vida. ¿Cuántas veces he callado? ¿Cuántas veces he tratado de pasar por alto cuando toman el nombre de Jehová nuestro Dios en vano? Cuando se ríen de nosotros los cristianos. Cuando nos dicen que estamos viviendo en siglos pasados. Cuando nos hacen ver como seres humanos no educados. ¿Cuántas veces he bajado la cabeza, he cerrado los ojos, he permanecido en silencio cuando mi Señor Jesucristo ha sido atacado, cuando el Evangelio ha sido menospreciado?
y escucho estas historias que no son de 2000 años atrás, ni de 600 años atrás. Son historias de 3, 4 años atrás y cómo esta gente está dispuesta a dar su vida por Jesús y no se sienten avergonzados del Evangelio. Y me siento chiquito, me siento mal, porque servimos a un Dios grande, a un Dios con poder, que puede transformar tu vida y mi vida, que nos puede sacar del fango de destrucción y pecado en el que vive este mundo, en el que vivimos nosotros los seres humanos, y a veces nos avergonzamos. De alguna manera, estos cristianos están convertidos a una verdad que nosotros necesitamos hacer nuestra, necesitamos entender, necesitamos convertirnos a esa verdad. Que el Evangelio tiene poder, que Jesús tiene poder, que Jesús es real, que el Evangelio es real. Nosotros de alguna manera necesitamos convertirnos a la verdad de que el Evangelio transforma, el Evangelio levanta, el Evangelio sana, el Evangelio perdona, y esos son los elementos básicos, hermosos, que le dan poder al Evangelio. Es poder para ellos el Evangelio y es poder para nosotros. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el poder del Evangelio? ¿Dónde está ese poder? ¿Has experimentado en tu vida de manera práctica el poder del Evangelio? ¿Has sentido esa transformación que trae a tu vida las buenas noticias de salvación? Cuando estudiamos la historia del cristianismo, nos damos cuenta rápidamente de que el Evangelio de Jesucristo fue adaptándose irremediablemente a las tendencias filosóficas de las diferentes etapas de la era cristiana. El Evangelio se manifestó con poder para salvación y transformación y se usó también para ejercer poder. Este otro tipo de poder, no necesariamente salvífico y de transformación, se manifestó en tendencias filosóficas que respondían a las realidades y las necesidades de los cristianos. En las épocas, en los lugares donde los cristianos vivían y presentaban diferentes puntos de vista a la vida práctica del cristiano en diferentes lugares y en diferentes épocas. Por ejemplo, existen marcadas diferencias entre el cristianismo occidental romano y el cristianismo ortodoxo griego. Ambas corrientes presentan un evangelio que se convierte en poder, pero no necesariamente poder salvífico o poder de Dios en tu vida, sino en poder manejar a través de postulados cristianos el pensamiento y la cultura humana. Las ideas siempre tienen un origen y surgen como resultado de las necesidades de encontrar respuesta a las realidades humanas desde un punto de vista práctico. Pueden ser afirmativas las ideas, pueden ser confrontativas, pueden ser apelativas, pueden ser de manera de experiencia, experimentativas, entre otras tendencias, pero siempre las ideas tienen un origen que responden
a una pregunta que los seres humanos nos hacemos en un momento específico, en un lugar específico, y tratan de responder a esa necesidad y siempre apelan a una audiencia específica. En términos generales, en el mundo de hoy, tú puedes compartirme una idea y si me dieras de 30 minutos a una hora para investigar esa idea que estás compartiendo, probablemente yo pueda decirte de dónde salió, cuál es el origen de ese postulado. Desde el primer siglo, el Evangelio sufrió ataques extraordinarios en forma de conceptos teológicos de la época. Ya para el tiempo en el que Juan escribió el Evangelio según San Juan, el gnosticismo, el énfasis del conocimiento espiritual por encima de la ortodoxia cristiana, ya había infiltrado la iglesia. El sincretismo, estoy hablando aproximadamente del año 95, en el primer siglo. Los nicolaitas, los judaizantes. ¿Saben ustedes? Si hubo un movimiento en la historia del cristianismo que hizo daño al Evangelio y al poder del Evangelio, fueron los judaizantes. Los fariseos no prevalecieron después del primer siglo. Los fariseos desaparecieron antes del primer siglo. Sin embargo, el fariseísmo marcó, impactó el Evangelio y el pensamiento del cristiano por el resto de la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Los judaizantes, los docetistas, los que niegan que Cristo vino en carne, que se humanizó, que se hizo semejante a nosotros, que nació de una virgen como un niñito. Todas estas ideas estaban distorsionando los principios ortodoxos del Evangelio. Para el siglo II y principios del siglo III comenzaron a aparecer documentos apócrifos que narraban la vida de Jesús, como el Evangelio según San Tomás, el Evangelio según Santa María Magdalena, el Evangelio según Pilato, el Evangelio según San Judas, el Evangelio según San Barrabás y otros. Quiero decirles que hay más de 130 evangelios que distorsionan la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, su muerte en la cruz, la razón por la cual entregó su vida. Estos evangelios han llegado hasta nosotros hoy distorsionando el poder real del Evangelio de Jesucristo. De manera que lo que nosotros entendemos hoy como Evangelio no es necesariamente lo que Jesús enseñó, lo que Jesús practicó, lo que Jesús vivió. No en balde, muchas veces nos sentimos avergonzados del Evangelio. Porque el Evangelio que vivimos y practicamos no refleja los principios del reino que Cristo vino a establecer con su muerte en la cruz del Calvario. A finales del tercer siglo apareció un personaje, un teólogo, allí en Alejandría, el famoso Arrio. Es lo que conocemos hoy el arrianismo. Ese pensamiento, esa tendencia teológica ha penetrado la iglesia
desde el segundo y principios del tercer siglo hasta los días de hoy. Es triste reconocer que inclusive dentro de la iglesia adventista existan tendencias arrianas. Arrio vino con la idea de un Cristo en naturaleza subordinado al Padre y atacaba ferozmente la doctrina de la Trinidad. Para el siglo IV, principios del siglo V, se levantó otra figura enigmática, un importante teólogo que impactó el Evangelio para siempre. Después de Pelagio, el Evangelio nunca más se ha podido interpretar acorde con los principios básicos del mensaje de Jesús, porque Pelagio introdujo en la presentación de el Evangelio y en la naturaleza de Cristo y en el entendimiento de la naturaleza humana un veneno del cual no hemos podido superar el impacto de ese veneno. Y en términos teológicos le llamamos el perfeccionismo. Pelagio fue el padre del perfeccionismo. Negaba la naturaleza pecaminosa del hombre y afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino que había que merecérsela por un esfuerzo humano expresado en buena conducta, en obras. Pelagio introdujo el conductismo al Evangelio de Jesucristo. Claro, Dios siempre levantó hombres que confrontaron este Evangelio distorsionado, como Agustín, Jerónimo, Dióspolis, pero el veneno del perfeccionismo llegó para quedarse y lo estamos sufriendo hoy todavía. El perfeccionismo le quita todo el poder al Evangelio y lo pone en la conducta humana. Queridos hermanos que me están escuchando, todo lo que le quite el poder al Evangelio y ponga ese poder en el humanismo o en la conducta humana, todos esos conceptos, por agradables que suenen, por lindos o hermosos que parezcan, no provienen del Evangelio de Jesucristo, ni provienen de la palabra de Dios. El perfeccionismo le quita el poder al Evangelio y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así como el fariseísmo llegó para quedarse, el perfeccionismo ha distorsionado la vida y la conducta de millones de personas a través de los siglos. También en el otro extremo, la gracia barata le ha quitado el poder al Evangelio y también ha llegado para quedarse. La gracia barata le quita al Evangelio el poder de transformar vidas. Tristemente, muchas personas se ven confundidas con estos conceptos. No voy a tomar mucho más tiempo haciendo historia, porque todos sabemos los horrores que se cometieron durante la Edad Media, con las indulgencias, el poder absoluto de la Iglesia romana, los crímenes de la Iglesia anglicana, entre tantas cosas que la Reforma trató de enmendar. Y demos gracias a Dios por los reformadores, porque si no, estaríamos todavía pagando indulgencias y confesando nuestros pecados a un sacerdote en la iglesia. La Reforma nos lleva al mundo moderno y el mundo moderno, obviamente, ya plagado con todas estas filosofías de la Edad Antigua, la Edad Media y el protestantismo, se da a la tarea ahora de descubrir que el Evangelio tiene poder. Pero tiene poder para.
para usar las masas y la sociedad y manejarlas con agendas que no son necesariamente las agendas de nuestro Señor Jesucristo. Casi se nos hace imposible percibir el poder del Evangelio y diferenciarlo de un Evangelio que ejerce poder. Voy a repetir esa frase. Para nosotros los que vivimos en el siglo XXI, se nos hace muy complejo, se nos hace difícil hacer la diferencia entre el Evangelio que tiene poder y el Evangelio que ejerce poder. ¿Qué papel juega el Evangelio en nuestra sociedad? ¿Cuál es la relación del Evangelio con la cultura? Saben, yo enseño una clase que tiene que ver que trata con el asunto de reconciliar el Evangelio y la cultura. Interesantemente, los pastores que somos parte de esa clase a nivel doctoral, los participantes, se nos hace extremadamente difícil reconciliar si el Evangelio está por encima de la cultura, si la cultura está por encima del Evangelio, si el Evangelio opera dentro de la cultura, si el Evangelio debe influir o influenciar la cultura, o si la cultura toma lugar preponderante influenciando el Evangelio. Pasamos días analizando estas cosas y a veces no podemos llegar a conclusiones sólidas. Pudiera resumir esta parte de mi presentación diciendo que hoy en día el Evangelio se analiza y presenta a través de movimientos sociales muy importantes. Nos conducimos y hacemos iglesia muchas veces sin darnos cuenta de que las decisiones que tomamos responden a conceptos contemporáneos de nuestros días. Y les voy a mencionar algunos movimientos teológicos del mundo de hoy. No puedo explicarles en detalle en qué consisten, pero está la teología reformada, está la teología empírica, esa es la que estudia la Biblia de manera científica, tratando empíricamente de demostrar o de evaluar las declaraciones bíblicas. La teología, the evangelical theology, la teología feminista, la teología de narrativa, la black theology, la teología de la liberación, la teología de la ecología, por mencionar algunas tendencias que impactan el entendimiento del Evangelio hoy y son las más importantes. Necesitamos reconocer que todos nosotros, de una forma u otra, hemos sido influenciados por estas corrientes. Y es importante destacar que todas estas corrientes presentan postulados muy valiosos y justos para los que vivimos en el siglo XXI. Estas corrientes le dan poder al Evangelio, pero es un poder que se mueve a nivel de movimientos sociales muy importantes. Abarcan mucha gente y muchos nos beneficiamos de este poder que exige justicia social, atención por los débiles, de libertad a los oprimidos. Además de esto, ¿qué poder nos ofrece el Evangelio hoy? Cuando terminas de trabajar, cansado te retiras a tu cuarto y te dispones a
prepararte para dormir. Cuando apagas la luz y cierras la puerta de tu cuarto y te encuentras con tu interior, con tu corazón, te pregunto, ¿qué poder tiene el Evangelio en tu vida? No estoy hablando ahora de movimientos sociales, no estoy hablando ahora de filosofías, no estoy hablando ahora de doctrinas difíciles de entender, no estoy hablando de distorsiones que han invadido el Evangelio desde el comienzo del cristianismo. Estoy hablando allí en tu recámara, en tu lugar íntimo, donde estás cerca de Dios. Te pregunto, cuando tú piensas en el Evangelio, cuando tú piensas en el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué poder tiene para ti? Tratemos por un momento de ubicarnos en el primer siglo, allá con Jesús. Tratemos por un momento de borrar toda la historia que le he dicho, toda la historia que le he hecho de las tendencias del cristianismo, de las distorsiones del cristianismo, de las teologías modernas. Tratemos por un momento de ir allá donde está Jesús, parado, con el mar de Galilea a sus espaldas y la multitud escuchando sus enseñanzas. Escucha el poder del Evangelio. Escucha las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí le hice las historias de los cristianos en Irak. Están dispuestos, no se avergüenzan del Evangelio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos hermanos cristianos en Irak saben algo que nosotros todavía no entendemos. Ellos han entendido el poder del reino de los cielos. Ellos han entendido el poder del Evangelio. Ellos saben que en Jesús hay vida, que en Jesús hay resurrección, hay poder en Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si pudiéramos de alguna manera borrar todas las influencias de 2000 años de doctrina, de postulados, de teología, de movimientos sociales, de teología de la liberación, de la teología narrativa, de la Black Theology, de la teología feminista. Si pudiéramos por un momento cerrar nuestros ojos y movernos allí con Jesús, junto al mar de Galilea, y pudiéramos escuchar el poder del Evangelio, nos daríamos cuenta
hermanos queridos, que no hay por qué avergonzarnos. Miren ustedes, oísteis que fue dicho, Jesús predicando, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este es el evangelio que tiene poder. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escuchen, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Escuchen lo que dice el Evangelio. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. No os afanéis por las cosas de esta vida, por lo que han de comer, o lo que han de beber, o lo que han de vestir. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Dios los viste, Dios las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, no os afanéis, no os afanéis por lo que han de comer, o lo que han de beber, o lo que han de vestir. Y aquí está el poder del Evangelio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuántos pasajes hermosos les puedo compartir? Pero para concluir, lo voy a hacer con una de las descripciones del Evangelio más hermosas que aparecen en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses. Cuando Pablo escribió a la iglesia allí en Colosas, Pablo les describe el poder del Evangelio. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El poder del Evangelio está en que nosotros entendamos quién es Dios. El poder del Evangelio está en que nosotros conozcamos quién es Jesús, el Dios invisible que se hizo visible, el creador de todas las cosas, la fuente de vida, la fuente de toda verdad. Todo lo que existe subsiste en Él porque Él es la fuente. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y es el principio, el primogénito también entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, el poder del Evangelio. Y por medio de Él reconciliar así los que están tanto en el cielo como en la tierra, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, a mí, que en otro tiempo
vivía lejos de Dios, era enemigo en mi mente, también nos ha reconciliado por medio de su muerte para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre Celestial. Aquí está el poder del Evangelio. El poder del Evangelio está en entender quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Dios que se encarnó, que vino a este mundo, que dio su sangre redentora por nosotros. El poder del Evangelio está en que yo sepa quién soy yo, que yo sepa que no merezco nada, que por mucho que me esfuerce, nunca voy a llegar a la estatura de Jesús. Nunca voy a poder presentar su naturaleza perfecta, inmaculada, sin mancha, sin contaminación. El poder del Evangelio está en conocer a Dios, el creador de todas las cosas, y entender que por medio de la muerte de Cristo, tú y yo, que no merecemos nada, que en un momento estábamos perdidos, lejos de Dios, ahora estamos o somos reconciliados con Dios. El poder del Evangelio está en reconocer que a través de Jesús somos salvos, redimidos por su gracia, presentados delante de Dios como ofrenda de olor grato, vivos. Y que esta reconciliación con Dios trae un poder inmenso a la vida del cristiano, porque el poder del Evangelio se manifiesta en nuestro arrepentimiento, en nuestra confesión, en pedir perdón a Dios y a nuestros semejantes, en la conversión, en el cambiar de dirección, en la transformación de nuestras vidas y en la salvación en Cristo Jesús. Ahí está el poder del Evangelio. Por eso, los que estamos en Cristo Jesús, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Dios invisible que se hizo visible, que dio su vida por nosotros, a todo aquel que entiende que en nosotros no hay mérito, no hay justicia alguna, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Sin Jesús estamos perdidos. Y ahora el Evangelio nos da ese poder, no el poder de entendimientos teológicos extremadamente complejos, no el poder de movimientos sociales que estamos viviendo en nuestros días. El poder del Evangelio está en la cruz de Cristo, en su sangre redentora, en nuestro arrepentimiento, en nuestra confesión, en nuestro acto de pedir perdón, en nuestro deseo de que el poder de Dios transforme nuestras vidas y en el poder salvífico del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te pregunto, ¿crees tú que el poder? Te pregunto, ¿crees tú que el Evangelio tiene poder? Allí cuando estás acostado en tu cama, cuando estás revisando tu corazón, cuando saliste de las cosas del mundo, de la rutina de la vida, de las cosas que distraen nuestro pensamiento, cuando nos metemos en movimientos filosóficos, religiosos, sociales, políticos, cuando salimos de todo eso, cuando Alan es Alan, cuando Allán es Allán. Allí, en mi intimidad con Dios, has encontrado el poder del Evangelio. Ah, familia querida, si solo pudiéramos por unos minutos caminar hacia ese lugar donde Jesús fue crucificado, pararnos frente a la cruz. Entonces, de una vez y por todas, entenderíamos el poder del Evangelio. Les he hecho muchas historias en este pasaje. Termino con una más, porque lo último que quiero compartir contigo es esto. El poder del Evangelio está a tu alcance, está a tu disposición. Dios lo dio
Dios lo dio. Solo tienes que pedirlo y es tuyo. El perdón, la transformación, la salvación es tuya. Durante la guerra que tomó lugar en Cuba a finales del siglo XIX, entre España y los Estados Unidos, conocida también como la Guerra Hispanoamericana o Spanish American War, Clara Barton estaba allí sirviendo al frente de las operaciones de la Cruz Roja. Un día el coronel Theodore Roosevelt, quien llegara a ser presidente de los Estados Unidos, él era el que estaba al frente de la guerra allí en Cuba, vino a ver a Clara buscando comprar comida y medicamentos para su tropa, conocida en la historia como los Rough Riders. Clara se negó a recibirlo y le mandó a decir que no lo iba a atender y que no le iba a vender absolutamente nada. Roosevelt quedó perplejo. Sus hombres necesitaban ayuda y él estaba preparado para pagar por las provisiones, por las medicinas, por la comida. Cuando él preguntó por qué Clara no había querido proveer lo que los soldados heridos y hambrientos necesitaban, alguien le contestó: Coronel Roosevelt, lo único que usted tiene que hacer es pedir. Pida lo que necesita, coronel. Pida lo que necesita. En ese momento, Roosevelt sonrió. Fue allí que comprendió, expresó años después, que hay cosas en este mundo que no tienen precio. Hay cosas que no están a la venta. Las provisiones no estaban a la venta. Lo único que tenía que hacer era sencillamente pedirlas, y estas provisiones serían provistas gratuitamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo único que necesitas hacer para recibir este poder es pedirlo. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo y está a tu alcance gratuitamente. Que el Señor te bendiga. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para preservación de mi vida en este mundo y también para preservación de mi vida eterna. Dios te dé ese poder, hermano mío, amigo mío. Dios pueda darte el poder que solo se encuentra en el Evangelio, en la buena noticia de que Jesús pagó tu deuda y es hoy tu Salvador y quiere salvarte y quiere que tú vivas con Él. Llena tu mente con este concepto, con esta esperanza, y tu vida será transformada hoy y para siempre. Amén. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó,
Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Solo no estoy, pues Cristo me acompaña por todas partes donde quiera voy.
derrama por las aguas, mi alma anhela, Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.